En este vídeo de la lista de reproducción sobre derecho mercantil vamos a tratar el tema de las obligaciones mercantiles y la morosidad en las operaciones comerciales. Vamos a estructurarla de la siguiente manera: una breve introducción y después vamos a estudiar las obligaciones mercantiles con su caracterización y fuentes, especialidades, y después trataremos la morosidad en las operaciones comerciales. Como introducción hay que decir que en el ámbito de las obligaciones y los contratos mercantiles es una materia cada vez más amplia. Hay una dualidad entre instituciones y regulaciones, por un lado civiles y por otro mercantiles, y este derecho está dividido en la parte general de las obligaciones, que es aplicable en las obligaciones mercantiles como civiles y por tanto es derecho común porque se aplican ambas. Luego hay especialidades mercantiles que son poco significativas y luego hay regulación civil de contratos y regulación mercantil de contratos. En la regulación civil de contratos hay que decir que ha ido sufriendo una pérdida paulatina de importancia, sobre todo en favor de las figuras homónimas de carácter mercantil, siendo solo preponderante en el tráfico inmobiliario. Lo más sensato sería reunificar las fuentes en materia contractual y en España es imposible esta reunificación porque la Constitución reforzó los derechos civiles forales. Entonces se ha intentado buscar como solución una unificación indirecta a través de la propuesta de un código mercantil, el cual aún no ha llegado. Pasamos a las obligaciones mercantiles. Caracterización y fuentes. Una obligación mercantil es una situación jurídica en la que un sujeto acreedor puede exigir un comportamiento determinado a otro sujeto o deudor y se lo puede exigir jurídicamente. Hay varios tipos de obligaciones, de medios y de resultados. De medios consisten en hacer algo para conseguir algo, aunque el resultado no está obligado. Se compromete, por tanto, a desarrollar una actividad que corresponde con la lex artis del sector. Y de resultados, y las obligaciones de resultados consisten en dar un resultado dado, un fin concreto. Las obligaciones mercantiles se pueden definir también como obligaciones que surgen de los contratos de esta forma, caracterizados por la legislación mercantil. Y hay que tener en cuenta el artículo 2 del Código de Comercio, que dice que serán obligaciones mercantiles las obligaciones análogas a las que surgen de contratos mercantiles, aunque surjan de otras fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Primero, la ley, que en ocasiones aparece el concepto de contrato forzoso para los casos en los que la ley impone a una de las partes las obligaciones de contratar y el consentimiento de esta parte viene dado de alguna forma impuesto por la ley porque está obligado a celebrar el contrato. En el ámbito civil es difícil de encontrar este tipo de contratos forzosos y en el contrato mercantil son un poco más habituales. Otra fuente son los contratos o negocios jurídicos, en donde son contratos, pero en ocasiones hay declaraciones meramente unilaterales que generan obligaciones para quien lo hace. Por ejemplo, podemos pensar en un empresario que se compromete públicamente a recompensar a alguien que cumpla determinadas condiciones, por ejemplo, el sueldo en Nescafé, y se le podría exigir jurídicamente su cumplimiento. También destacan dentro de estos contratos o negocios jurídicos las relaciones contractuales de hecho, en las que a partir de un comportamiento típico se generan obligaciones sin que haya habido formalmente una declaración de voluntad. No hay una manifestación verbal de consentimiento, pero es una manifestación típica de voluntad contractual, que generalmente se interpreta como surgimiento de una obligación, y es un comportamiento con consentimiento tácito. Y otra fuente serían los ilícitos, y aquí nos referimos a la responsabilidad civil de los empresarios, derivada de productos y servicios defectuosos, y de las normas restrictivas de la competencia. Especialidades. Vienen los artículos 61 y siguientes del Código de Comercio y destaca también la Ley de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales de 2004, la cual limita el alcance real de lo dispuesto en el Código de Comercio sobre la mora en las operaciones mercantiles, aunque no sea derogado, de manera que tenemos dos regímenes y debería prevalecer el régimen posterior de 2004. Está justificada Estas especialidades mercantiles están justificadas por dos razones. Uno, por la seguridad jurídica, en donde es necesario que haya certeza en cuanto al momento en el que las obligaciones son exigibles, y por el rigor ante los incumplimientos. Las operaciones se apoyan unas en otras conformándose una cadena y los incumplimientos de una parte de la misma pueden acabar generando insolvencias en toda la cadena y arrastrando otros contratos. Hay especialidades, que es lo que estamos tratando, pero ¿cuáles son exactamente? Pues son, primero, la prohibición de términos de gracia y de cortesía, que viene en el artículo 61 del Código de Comercio, y prohíben que se conceda a los deudores facilidades no contempladas expresamente para no cumplir sus obligaciones, y pueden ser de dos tipos: las obligaciones con plazo prefijado o sin plazo prefijado.
Las que tienen plazo prefijado son exigibles desde que transcurre ese plazo y los tribunales no pueden ampliar dicho plazo en principio. Y luego hay obligaciones sin plazo prefijado, que son los casos en los que no tengan establecido un término para su cumplimiento y pueden producir acción ordinaria o pueden llevar aparejada la ejecución. Si llevan producida la acción, si lo que hacen es producir la acción ordinaria, serán exigibles por las partes a los 10 días desde que se contrajo la obligación, y si llevan aparejada la ejecución, serán exigibles al día siguiente desde que se contrajeron. Pero esta ley ha quedado derogada por la Ley de Morosidad de las Operaciones Comerciales, que se verá a continuación. Y la mora es otra de las especialidades. Una vez que el deudor está en situación de mora, se le puede exigir daños y perjuicios. Destaca el término de mora automática, que se producía al día siguiente del vencimiento del plazo de obligación, sin necesidad de que fuese reclamada por el acreedor ni de manera judicial ni de manera notarial para el cumplimiento de esa obligación, pero esta disposición también ha sido superada por la Ley de Morosidad de las Operaciones Comerciales de 2004. Otra especialidad sería el término esencial, que es cuando el retraso que resulta de la prestación del contrato equivale al incumplimiento, con la consiguiente resolución del contrato por parte del acreedor, que se permite en este caso. Otra especialidad sería la prescripción y otra la solidaridad. En la solidaridad es cuando hay pluralidad de deudores, entonces la regla general es la mancomunidad, ya que la solidaridad no se presume aunque la obligación sea mercantil. A pesar de ello, no es infrecuente que se establezca la solidaridad de los deudores, y se establece así en la legislación cambiaria o societaria. Pasamos ahora a la morosidad en las operaciones comerciales, y hay que destacar la Ley 3/2004 de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales e incorporan al derecho interno una directiva europea del año 2000, que tiene como finalidad combatir el abuso de la fijación de los plazos de pago y la morosidad en los pagos, y va a hacer precedente al Código de Comercio cuando se den unos supuestos contemplados en la norma. Por tanto, el Código de Comercio tiene un carácter residual cuando se den los supuestos contemplados en esta ley de morosidad. ¿Cuál es el ámbito de aplicación? Pues tiene un ámbito de aplicación subjetivo y otro objetivo. El subjetivo es cuando la ley se aplica a los pagos entre empresarios o entre estos y las administraciones públicas. Se utiliza un concepto más amplio de empresa que el que se deduce del Código de Comercio y hace referencia a que cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente de carácter económico o profesional, y se va a aplicar también a la administración pública, ya que quiere evitar la morosidad en el pago de las administraciones públicas. Se excluyen los pagos a trabajadores, a consumidores y de empresarios de la administración pública. Y otro ámbito de aplicación sería el objetivo, en donde el artículo 1 habla de pagos que se efectúen en operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios, y sería aplicable a contratos civiles o con el sector público. Se refiere a obligaciones pecuniarias, y la ley habla de operaciones relacionadas con la entrega de bienes o prestación de servicios o afines, por ejemplo una compraventa. Excluyen a este respecto las obligaciones relativas a títulos cambiarios, a indemnizaciones de seguros y a procedimientos concursales. ¿Cuál es el contenido de la morosidad en las operaciones comerciales y de esta ley que venimos hablando del 2004? Pues el primero son los plazos del pago, que viene en el artículo 4, y a falta de pacto el plazo será de 30 días desde la entrega del bien o servicio contratado. Generalmente es desde que se entregan los bienes y no desde que se firma el contrato, pero la ley permite establecer un plazo menor o incluso un plazo mayor, pero que nunca supere los 60 días. Existe un caso especial en el artículo 17 de la Ley de la Ordenación del Comercio Minorista, en donde hay un plazo de 30 días a partir de la entrega de las mercancías, aunque pueden establecerse determinados aplazamientos de pago. ¿Cuándo? Pues va a ir dependiendo del tipo de producto. Si son productos relacionados con alimentos frescos y perecederos, el aplazamiento del pago no puede ser superior a 30 días. Si son productos de alimentación no frescos ni perecederos y productos de gran consumo, el aplazamiento no puede ser superior a 60 días, salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario, sin que en ningún caso pueda exceder de 90 días. Y cuando se trata de productos no frescos, no perecederos y ni de alimentación ni productos de gran consumo, cuando los comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de pago que excedan los 60 días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías, el pago deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acción cambiaria. Por tanto, los pagos llevan aparejados títulos cambiarios. En el caso de aplazamientos superiores a 90 días, el documento será endosable a la orden y el documento se deberá emitir o aceptar por los comerciantes
dentro del plazo de 60 días a contar desde la fecha de recepción de la mercancía, siempre que la factura haya sido enviada. Y para aplazamientos de pago superiores a 120 días, el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito o caución. Puede pedirlo, pero si no tienen poder de negociación no se lo van a dar. Otro elemento del contenido sería el derecho a subrogar una reserva de dominio a un tercero, que viene en el artículo 10. Es una disposición con poca efectividad y se puede pactar en los bienes suministrados hasta el total de pago de un precio, pero en realidad solo tendría efectividad si pudiera ejercer frente a terceros erga omnes, y actualmente solo se permite si está en el registro de bienes inmobiliarios. Si entramos en situaciones de insolvencia, esta reserva de dominio no va a servir para prácticamente nada. Para que sea exigible, erga omnes debe poder inscribirse en un registro, y en el registro actual sobre bienes inmuebles solo se puede inscribir bienes identificables. Otro elemento del contenido serían los intereses de demora, que según el artículo 7 serán los que se hayan pactado o en su defecto aquellos que haya establecido el Banco Central Europeo en su más reciente operación de financiación. Hay más de 8 puntos porcentuales y como puede ser difícil saber qué es lo que ha pagado el Banco Central Europeo, se dice que semestralmente se va a publicar por el Ministerio de Economía y Estado en el BOE. Y el último elemento del contenido será la producción de la morosidad, que en el artículo 5, y es el mero incumplimiento del plazo legal o pactado que supone la producción de la mora. Y hasta aquí llegaría este vídeo.